Bien, aquí estamos en la ruta ecológica del café de la cooperativa Tinamit Tolimán. Aquí podemos tener esta variedad, es un Anacafé 14. Es una variedad que se ha estado buscando para la mejora de las inclemencias del tiempo, cambios climáticos y las enfermedades que vienen a dar al café. Ahora con este café plantilla sí podemos recibir una buena cosecha. De aquí a unos 3-4 años vamos a producir bastante café con esta planta. En cambio con el café muy grande ya no podemos producir bastante. Vamos a trasladarnos allá para ir a observar el otro tipo de manejo de café que tenemos allá arriba en la otra parcela. Son variedades de café muy grandes, muy altas, pero esta no. Esta es una variedad muy baja. Veamos la gran diferencia de este árbol con este árbol joven que ahorita viene empezando, ¿verdad? Es una gran diferencia definitivamente. Esto viene desde acá para llegar futuramente, se aproxima a este árbol. Bien, vamos a trasladarnos a la cafetería Tinamit Tolimán. Ok, estamos aquí en cafetería Tinamit. Lo primero que tenemos que hacer es lavar el filtro. Pesamos el café. Aquí está la preinfusión. Ahora esperamos a que toda el agua pase por el café. En este café es donde nosotros podemos encontrar todos los sabores del café. Después de los 4 minutos se extrae el filtro. Y ya el último paso es el de la hidrólisis, donde aquí revolvemos todos los sabores. Este café que estoy tomando ahorita es un café de una Chemex. Es un café estrictamente duro. Es un café que viene a las faldas del volcán Tolimán y Atitlán. Es un café de altura. La ruta del café pues, es muy importante para el turista, tanto nacional como internacional, porque ellos les interesa saber el proceso del café, desde la plantación hasta el grano de café maduro que se corta y hasta la taza del café. Y eso nos ha ayudado a nosotros a mejorar nuestra vida económica. Allá, Kiki, te quito allá. Vas. Hace un par de años comenzamos una coordinación interinstitucional donde hemos ido desarrollando el tema turístico en café. De ahí nace la ruta ecológica del café Atitlán, que es una estrategia de diversificación por medio de la cual estamos tratando de que las organizaciones de pequeños productores pues crezcan económicamente en sus procesos. Considero mucho y valoro mucho también la integración de la juventud y mujeres en este proyecto, ya que quizás Ceci Uniterra es el que se ha destacado mucho en la capacitación con jóvenes. Entonces he visto la integración más de mujeres porque he visto puestos quizás por la cercanía de las actividades que hemos venido desarrollando, sí he visto la participación de mujeres jóvenes en actividades administrativas y luego en procesos del café. La ruta de café ha sido un espacio donde empieza pues, en la unión de 6 cooperativas. Entonces el turismo y café hace una buena combinación. También aprovechando en el espacio donde estamos, ¿verdad? Aquí en el lago de Atitlán. Entonces formamos la ruta ecológica del café. Entonces con eso nosotros de igual podemos dar a conocer a la gente local, internacional, nuestro producto de calidad. Entonces por eso igual fue el reto, ¿eh? Que unirnos aún más, de unirnos aún con otras cooperativas del lago, que igual hacemos el mismo trabajo. Creo que eso de igual nos ayuda aún más. Pienso que
la Ruta del Café es una buena iniciativa de parte de las cooperativas de la cuenca, sí, para aportar, para mejorar su situación económica, pero lo más importante es el trabajo unido que hacen las cooperativas, el trabajo de poder fortalecer no solamente a una persona, sino que a un grupo de personas, a una comunidad y también, por qué no decirlo, a Guatemala entera. La ruta de café es importante para que nuestros visitantes puedan ver en dónde en realidad ha salido el café que nosotros estamos vendiendo aquí. Todos aquí, casi toda la parte de nuestro pueblo son productores de café, que dependemos de eso para darles estudio a nuestros hijos, para poder sostenernos. El café es el principal medio. Si me preguntan a mí, ¿qué es café? Café es oportunidad. Oportunidad para jóvenes y cualquier persona que le apasione trabajar en el mundo del café.